Secretaria de Estado de Prisiones. ¿Sabéis quién habló ayer de guerra en Francia? Janet Mougrab. ¿Quién es Janet Mougrab? Con ese apellido que evidentemente denota un origen árabe y concretamente argelino, la viuda del director de Charlie Hebdo, de Charles. A la vez, exministra de la derecha francesa, exministra de Sarkozy, y dijo, hay que saber que Francia es un lugar donde por coger un lápiz hoy te pueden matar. Y estamos en guerra. Eso lo dijo Janet Mougrab. Es que las escenas que Javier Eduardo. Javier Eduardo. Primero, desde el punto de vista del planteamiento policial que se está haciendo, yo quiero confesar, porque se lo ha dicho antes Marlaska, son cuerpos muy especializados, además especialmente expeditivos cuando tienen que serlo. Y la historia lo dice, pero a mí lo que me gustaría es hacerme la pregunta de si hay interés en que sigan vivos o hay interés en que esos snipers o francotiradores liquiden. A mí me gustaría que salieran vivos. ¿Por qué? Porque yo creo que nos merecemos una explicación de lo que ha pasado. Yo no me conformo con que digan que son dos muchachos hermanos, más o menos radicales, es decir, talibanizados en cualquier fase en Francia. No, yo quiero saber qué ha pasado de verdad. Y eso lo conecto con algo que decía, y sobre todo tú has citado un personaje importantísimo de la Francia musulmana, y a mí me gustaría, porque claro, de aquí se pueden hacer lecturas muy comprometidas para el futuro y para la estabilidad en Europa. Vamos a ver, cuando hablamos de musulmanes franceses, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de Roger Garaudy, un filósofo que se convierte al Islam. Estamos hablando, por ejemplo, de Sami Naïr, un señor que ni nace en Argelia, que es de origen argelino y que yo sepa es laico. Estamos hablando de Amin Malouf, un inmigrante libanés, escritor extraordinario, de origen árabe en cualquier caso, cristiano o maronita, no me preocupa. Es decir, yo lo que creo que es que en Francia se dan dos razones que cualifican la diferencia con otra. Francia no ha resuelto bien su problema argelino. Y aquellos que tuvieron que emigrar forzosamente por razones económicas, por razones políticas, han ocupado los peores lugares en la escala social francesa. Y con el paso de la opresión económica, fundamentalmente, se han radicalizado en la única identidad que les quedaba, que es la identidad musulmana. Y la han expresado asociándose además con otros movimientos radicales musulmanes que no tienen nada que ver con Francia. Aquí hace 2 días, los que no tienen futuro, los musulmanes que no tienen futuro y se han visto en guetos, pero no es un problema de los musulmanes franceses, es un problema en todo caso de los musulmanes franceses que están sufriendo la pobreza, la marginalidad y la desigualdad, y que estriban en un problema que es fundamentalmente francés. Eduardo Inda. No, yo respecto a lo que decía antes Ernesto, hombre, solo faltaba que la operación no en un país que además es el que trajo las libertades a Europa y al mundo, ¿no? Y el que hizo la gran revolución que trajo las luces tras muchísimos cientos de años de sombra. Solo faltaba que no se haga con todas las garantías del Estado de Derecho. No se ha destacado, lo he destacado yo, no lo había sentido antes. Pero digo, es que solo faltaba, ¿no? Aquí, hombre, tiene razón una cosa, Javier, que el Estado francés no ha sabido captar para sí a esta gente, y lo han hecho pues los imanes más radicales, que hay bastantes en Francia. Yo tengo familia en Francia y decir que hay bastantes. Es decir, que esto no es una cuestión, esto no son dos locos, hay bastantes más. Claro. Y luego yo espero, confío y deseo que, como ocurre en España, como va a ocurrir pronto en España, la gente que vaya a hacer la mal llamada Guerra Santa, cuando vuelvan a España, vayan a la cárcel, que es donde tienen que estar. Francia ha tenido 1.600 ciudadanos franceses en la Guerra Santa, han vuelto 300, y esos 300 están pululando por Francia. Pero eso judicialmente, ¿cómo lo resuelves? Alguien que no ha cometido un delito en tu suelo, meterlo en la cárcel. Que, por cierto, ha sido aprobada. Perdona, en España eso se va a legislar y las personas que hayan... Perdóname, Eduardo, que te digo una cosa. Perdona que te diga la Guerra Santa, irán a la cárcel. Esta gente que ha ido a la Guerra Santa, sean franceses o sean españoles de nacionalidad, han ido precisamente a tomar partido por un grupo que ha luchado contra el régimen de Assad, apoyado precisamente por Francia, España, Alemania, etcétera. Entonces, Francia, España... Apoyado básicamente por Rusia. No empecemos aquí por España. Rusia, Assad. España tiene las mismas relaciones con Siria que yo con Marte. Perdona, Eduardo. Rusia, Assad. Estoy diciendo que las potencias europeas a las que ha seguido España, han apoyado la guerra insurgente contra el régimen fascista de Assad, apoyando a aquellos grupos terroristas. Y esta gente, a las que ahora se pretende detener, han ido a enrolarse en las filas de aquellos grupos que han sido apoyados por Francia, por Alemania y por España. Y luego hay otro problema en Siria y en Irak, y es que Estados Unidos y las potencias occidentales no están ejerciendo el papel que tenían que ejercer. Y
de aquellos polvos vienen estos lodos. Javier. No, yo es que estoy leyendo una información de un periódico francés donde pone de manifiesto la existencia de dos informes, uno de mayo y otro de junio, de la subdirección de la lucha antiterrorista en Francia, donde constata que Cherif Kouchi pertenece a un grupo islamista radical de obediencia takfiri, es decir, los que permite vivir engañados dentro de la sociedad, camuflado y perteneciente a un movimiento radical de tipo salafista. Es decir, con esta información yo no entiendo, porque en Francia también es delito la pertenencia a banda armada, no entiendo cómo este señor, por llamarlo de alguna manera, y sus cómplices eventuales han campeado libremente por Francia, incluso poseyendo con la libertad que nos ha iluminado ante Marlaska armas de guerra con tantísima facilidad. Es verdad que una sociedad democrática donde se practiquen libertades siempre tiene puntos débiles, pero con esta información de la subdirección antiterrorista francesa, que es de las más potentes del mundo, no entiendo cómo estos tipos andaban sueltos. Eduardo. A mí lo que me parece muy importante es lo que acabáis de decir del MI5, que es el Servicio de Inteligencia Interior de Reino Unido, que es uno de los más prestigiosos del mundo, seguramente después del Mossad israelí, el más experimentado, por encima incluso de la CIA, ¿no? Es decir, que lo que podemos estar es ante una serie de golpes en toda Europa para aterrorizar al viejo continente. Y luego, volviendo al hilo de lo que decía Javier, fijaos una cosa, es decir, el hipergarantismo que impera en Europa ha permitido que personajes que estaban vigilados por los servicios de inteligencia y por las policías de los respectivos países cometieran, por ejemplo, el atentado del 11M en Madrid, los atentados de Londres del 2005, los atentados de ahora. ¿El hipergarantismo o el despiste de la policía? El hipergarantismo, no, es decir, cuando ha ocurrido en Madrid, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, es decir, los que atentaron contra las Torres Gemelas estaban seguidos por los servicios secretos estadounidenses, y ahora en Francia, pues aquí algo hay que revisar. El sistema de información policial más importante del mundo. He dicho antes, Eduardo, el M5, los franceses, el Mossad algo estará ya informando de esto seguro, porque tiene la mejor información del mundo. Pero yo estoy muy sorprendido. Estoy leyendo ahora mismo un post del New York Times de hace 9 minutos, en donde dice que se confirma por funcionarios norteamericanos que Said Kouchi, el hermano no sé si menor o mayor, mayor, recibió entrenamiento en la filial yemení de Al-Qaeda en 2011. O sea, antes nos lo comentaba Ernesto, claro, en el inicio de Está el Rojo Vivo, claro, vinculados en principio a Al-Qaeda Yemen. Sí, pero no solamente vinculados, sino que recibieron formación militar, y además lo saben los servicios de inteligencia norteamericanos y por tanto los franceses, los británicos. Y digo, bueno, vuelvo a hacer la misma pregunta. O sea, si tú sabes que un operador que vive en tu país ha sido entrenado militarmente en Al-Qaeda Yemen, y bueno, pero ¿qué hace la policía? O sea, ¿qué instrucciones tiene? Si son 200... Bueno, pues si son 300, ¿cómo los controlas? 200, Antonio, ¿cuántos anarquistas han detenido? Estaban en una lista y no podían viajar a los Estados Unidos. Los servicios de seguridad no intercambian información. Por supuesto que la intercambian. ¿Y entonces? Quizás por eso los han identificado rápidamente. Esto es consecuencia de unas leyes laxas para identificado rápidamente, sabemos que un carnet de identidad lo las leyes laxas que no se han adecuado a una nueva realidad. Las leyes son suficientemente potentes ahora mismo para que determinadas cosas no se ocurran. Yo creo que para luchar contra esta realidad nos han quedado desfasadas. Eduardo, otra cosa son las instrucciones políticas. Por eso yo quiero que no se liquiden a esta gente, que los interroguen y que nos enteremos. Es que la policía no quieren seguro liquidarlos, evidentemente. Sí, pero a ver, mejor ¿me permitís, Ernesto? Pues Le Point está dando unas noticias muy interesantes durante toda la crisis, pero fijaos lo que dice. Amedise, que es el autor del asesinato de la policía ayer a Montrouge y de otra persona herida gravemente, no es un desconocido de los servicios de la policía. Como Cherif Kouchi aparece en 2010 en el proyecto de evasión del autor de los atentados de 1995, Smein Ait Ali Belkacem. En esta época tenía por habitud, visitaba asiduamente todas las semanas una mezquita y estaba intentando conocer la religión. Es decir,
otro viejo conocido de la policía. Esto nos debe llamar la atención, no son detalles menores. Pero esto no es culpa de la policía, esto es culpa de unas leyes que no están adecuadas ni modernizadas a esta nueva realidad y de un hipergarantismo que hay en Europa. Así es que la policía hace bien su trabajo, pero la policía tiene que adecuarse a las leyes que están en vigor. El hipergarantismo protege a gente que pertenece a banda armada y que pertenece y que tiene antecedentes. No es verdad eso. No, vamos a ver, el garantismo está muy bien. El hipergarantismo es de lo que se benefician normalmente los delincuentes, no la gente honrada. Eso es así. Yo lo único que te digo, Eduardo, eso está ocurriendo en los casos de corrupción en España. Eduardo, yo lo único que te digo, que el tema es tan grave por todas las consecuencias que va a tener y todo lo que significa en sí, aparte de la vida humana, que nos merecemos una aclaración. Esto lo tiene que aclarar, empezando por la policía francesa y por la autoridad francesa. Que la policía actúa con las leyes que tiene encima de la mesa y luego hay jueces, luego hay fiscales. No, pero tratemos de conseguir que la policía aclare las cosas, no salgamos nosotros a dar la razón y los motivos que hace la policía. Ya darán, esto va a crear problemas en Francia, ya he escuchado yo a corresponsales franceses hablando para la CNN norteamericana que dicen, esperen ustedes porque esto, la crisis que va a provocar, la manera en que se ha enfrentado este problema, no tardará en llegar. 2:04, estamos viendo imagen en directo, transmite la televisión.